Ta. Buenas tardes, mi nombre es Katy Dangón, estudiante de la especialización en paz y desarrollo territorial. Soy indígena de la etnia Cancuamo. Nuestro proyecto de investigación estuvo dirigida precisamente al pueblo indígena Cancuamo. En ese sentido, hemos analizado que las políticas públicas que actualmente se están aplicando son unas políticas que, si bien es cierto, nacieron con la Constitución de 1993, en la actualidad estamos viendo cómo algunas es necesario actualizar las leyes en su momento, derogarlas o inclusive hacer nuevas leyes para que éstas nos puedan ser beneficiosas para nosotros. Un ejemplo de ello encontramos que en el tema de la compra de los predios, este solamente la puede realizar la Agencia Nacional de Tierras, que es la entidad encargada de comprar predios, que no genera costos al momento de hacer una transacción para la ampliación del recuerdo. Así las cosas, la agencia desde hace más de 15 años no compra un solo predio en beneficio de esta comunidad indígena, pero nosotros, a través del Sistema General de Participaciones hemos adquirido más de 15 predios. Estos predios actualmente nos están generando a nosotros unos sobrecostos administrativos teniendo en cuenta el pago de los impuestos. Este procedimiento ya está, se ha discutido en las cortes y todo este tema, pero a nosotros nos siguen cobrando los impuestos porque no existe una ley que diga que no es necesario que nosotros, los predios que vayamos a incorporar al recuarto, paguen este tipo de impuestos. Entonces, en ese sentido, creo que sí es necesario analizar la norma, creo que es necesario hacer unas modificaciones de fondo, porque si nos damos cuenta, el punto 1 del acuerdo de paz nos habla de reforma rural integral, y la reforma rural integral no se puede quedar solamente en la ley 902 de 2017, ya que es necesario que se modifiquen otras en beneficio de las comunidades étnicas que nos encontramos en el territorio. Otro caso de estos no aplica para el pueblo cancuamo, pero sí para las comunidades de negras, donde observamos que la ley 70 se restringe a que si se titula un territorio, este territorio no puede ser ampliado, y ahí hay una violación al derecho a la igualdad. Pero la Corte se ha pronunciado sobre este respecto y dice que sí es posible hacer ampliaciones de este tipo de titulaciones. Entonces considero que sí es necesario una modificación a la ley, y eso es lo que se viene planteando a nivel Sierra Nevada en el tema PDT. Mi nombre es María Elizabeth Rivera y voy a hablar del desplazamiento forzado en el pueblo cancuamo. En materia de desplazamiento forzado, los pueblos indígenas no han sido la excepción y el pueblo cancuamo no salió ileso de esta situación, ya que se presentaron 398 desplazamientos de personas pertenecientes a esta etnia en sus diferentes comunidades. La falta de normas y la negación del gobierno ante la gravedad del desplazamiento forzado era evidente, porque atribuían el problema a razones económicas y desastres naturales sin reconocer la contribución del conflicto de los grupos armados causantes de este fenómeno. Según la ONU, hasta 1995 en el país no se tenía cifra exacta ni existía estadística alguna sobre el número de desplazados. En 1995 nace el COMPES 2408, que es el primer instrumento encargado de fijar las políticas públicas a seguir por parte del gobierno nacional, pero en este no se evidencian acciones concretas que permitan solucionar y proteger a los pueblos indígenas en situación de desplazamiento. También se crea el COMPES 2924, en el cual no se hace referencia alguna a los pueblos indígenas. La Ley 387 de 1997 tiene como objetivo garantizar atención especial a las comunidades negras e indígenas víctimas del desplazamiento forzado y propicia el retorno a sus territorios. Lo mismo consagra el decreto 173 de 1998. En 2004 se expide la sentencia 025, la cual expresa que no se ha logrado contrarrestar el grave deterioro de las condiciones de vulnerabilidad de los desplazados por la falta de apropiación presupuestal suficiente y las fallas en la implementación de la política. El auto 004 de 2009 caracterizó por departamentos los pueblos indígenas, pero, según la Corte Constitucional colombiana, ha generado severas y simultáneas violaciones de los derechos fundamentales y colectivos de 102 pueblos indígenas. Además, se evidencia en esta sentencia que los impactos producidos por el desplazamiento forzado son aplicables a cualquier persona en esta situación y por lo tanto se debe analizar la posición de los pueblos indígenas en dicha sentencia y los impactos diferenciales que el desplazamiento causa en estos pueblos. Buenas, mi nombre es Darío Miguel Doria Ceballos. De acuerdo a lo mencionado anteriormente en los decretos, leyes y sentencias, se propone revisar estas
y elaborar una política pública encaminada a garantizar el retorno de los indígenas desplazados a sus territorios, con acompañamiento de entidades como la Unidad para las Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras, organismos de derechos humanos, gobernaciones, alcaldías y organismos de seguridad del Estado. Llevar a estas comunidades proyectos productivos para garantizar la seguridad alimentaria de la comunidad y el fortalecimiento de su economía, que puedan preservar su cultura indígena ante el mundo y el reconocimiento de sus afecciones en sus comunidades por fenómenos como la pobreza, la exclusión, el despojo de tierra, la vulneración de sus derechos y la pérdida de sus tradiciones culturales, basado en el punto número 1 del Acuerdo Final para la Paz, firmado en el año 2016. Garantizar el retorno seguro de los indígenas a sus territorios, con garantías de no repetición ni vulneración de sus derechos fundamentales, principalmente el derecho a la vida, a la libre expresión, a una vivienda digna, con sus servicios públicos básicos y fortalecer y conservar tradiciones, costumbres y la libre circulación de los pueblos indígenas por sus territorios, en especial del pueblo cancuamo. Para la construcción de paz en Colombia es importante resaltar estrategias claras y precisas. Por eso mi investigación y mi opinión personal van encaminadas al fomento de las siguientes propuestas. Como primera medida tenemos reforzar la democracia en el país. Por otro lado tenemos la importancia de apoyar las propuestas de autorreparación que presentan las comunidades y territorios ante el gobierno nacional y ante los cooperadores internacionales. De suma importancia que estos organismos internacionales hagan presencia en los territorios más afectados de la violencia para así ofrecer garantías de no repetición y reparación integral. El Departamento Nacional de Planeación también ha establecido lo importante que es hacer política pública para la construcción de paz desde los territorios, evaluando las necesidades que estas presentan en aras de la economía ilegal, en aras de erradicar los cultivos ilegales y otro tipo de acciones que van encaminadas a originar conflicto. Y por último, tenemos fomentar la cultura de paz a través de estrategias pedagógicas, educación y demás. Por otro lado, el primer acuerdo o el primer punto del acuerdo de paz habla